el jurado tuvo la oportunidad de ver imágenes explícitas que ni siquiera se les dio acceso precisamente al público sobre algunos de estos freak-offs. Y que lo que se está hablando en la corte en el día de hoy también es horrible. En Nueva York sigue el juicio a P. Diddy, Puff Daddy, y todo lo que se habla en la corte es digno de una película de horror, de y horror. Bueno, nuestra compañera Peggy Carranza, señores, no se ha perdido ni un solo detalle y nos cuenta en vivo desde allá qué ocurrió durante toda la mañana y ahora en la tarde. Adelante, Peggy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, hemos escuchado un testimonio de Cassie Ventura, exnovia del rapero Sean Diddy Combs, crudo, además estuvo muy gráfico. Ella de hecho contó recientemente que según ella, él después de que habían roto su relación. Por otra parte, también surgieron nuevas imágenes precisamente de ese incidente de que Combs supuestamente le dio en un hotel. Se puede ver como un jarrón quedaban los restos precisamente de estas piezas después de que supuestamente él se las lanzara. Todo esto mientras ella también dijo que precisamente durante estos llamados freak-offs, que son estos encuentros con mientras Combs miraba, le ocasionaban supuestamente infecciones urinarias, además también llagas en la boca que eran dolorosos precisamente para realizar estos actos. Ella dice que aún así los realizaba para mantenerlo feliz, para que no se enojara. Por otra parte, también el jurado tuvo la oportunidad de ver imágenes explícitas que ni siquiera se les dio acceso precisamente al público sobre algunos de estos freak-offs, y la reacción del jurado era precisamente mover la cabeza. Algunos fruncieron sus labios, se tocaron la cara. Mientras tanto, ella contó cómo después en el hotel, él supuestamente la buscó dando la puerta de su vivienda. Él dijo que le dejó un y también el labio y por otra parte contó como en otra ocasión, también durante una pelea, ella terminó con una profunda en la ceja que requirió puntos. Ella dice que ahora tiene una cicatriz. Esta foto también fue mostrada precisamente en la sala. Todo esto mientras en la sala se mostraba un Combs concentrado. El esposo de ella también estaba allí presente y de hecho algunas veces veía a Combs en lo que fue un momento incómodo, mientras la familia del rapero también llegó aquí en medio de intensas lluvias. Quienes no estuvieron fueron sus hijas, porque aparentemente estarían viajando precisamente debido a su graduación. Mientras tanto, también lo que pudimos ver es que el testimonio de ella esta vez se mostró más serena, tuvo un tono más tranquilo. Como saben, el de ayer fue muy emotivo. Sin embargo, como decimos, un gráfico testimonio que, bueno, mañana lo que se espera es que tome gran parte del día el contrainterrogatorio. Regreso con ustedes. Bueno, fuerte lo que está pasando, obviamente, Raúl, y como se habló en el día de ayer, antier, hoy, vamos a suponer, porque aquí lo que se alega es cómo ella puede comprobar que esto no era todo con consentimiento. Esta es la palabra clave que pensamos nosotros que están buscando. Yo creo que lo que más le afecta a él, Lili, es el video que salió. Porque este video es lo que desarrolló. Este video es horrible y esto es lo que más le afecta a él en el mundo. Este video de patear por el suelo, ya en ese momento él es culpable, y esto es no, ya está de imágenes visuales, Raúl, y de algo que él no puede negar. O sea, no importa lo que él negaba antes, ya es lo que tú dices. Con este video ya no pudo negar más nada. No quiere decir que vaya a la cárcel por este video toda su vida, pero esto le ayuda a que lo están tratando de implicar, todas las cosas que hizo, van a decir, no, este hombre trataba a esta gente así, le metía miedo y la gente estaban aterrorizadas de él, y por eso le hacía todo esto a toda esta gente. Y a partir de hacerse público este video, el resto de las víctimas tomaron fuerza y dijeron, ajá, este es el momento de salir inmediatamente, porque ya el público ha visto la parte de monstruo que tiene este hombre cuando era admirado, era una inspiración para la gente joven, Raúl. Lo conocía todo el mundo. Tenía un poder increíble, todos querían trabajar con él sin saber lo que estaba pasando, Raúl. En estas fiestas. En estas fiestas y tras las puertas. Y vamos también a decir esto, Lili. ¿Quién sabe si los abogados de él hubieran probado, si no sale este video? Oye, toda esta gente hicieron eso con su consentimiento, ahora me están tratando de sacar dinero. Y quizás hubiera podido ganar. Al ver este video ya la situación cambia por completo.
Y toda la gente, que no solo es esta muchacha, hay menores de edad, personas que llevaban de un lugar al otro, porque cuando van de un estado al otro, ya hay de personas y todo eso, que la situación está muy mala para él, pero muy difícil de salirse de esto. Bueno, gracias a Peggy Carranza, que va a estar ahí en la Muchísimas gracias. Raúl, cubriendo esto que va a durar, dicen que entre 2 meses a 2 meses y medio.